¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas que llevaban tu misma sangre, de un momento a otro, desaparecieron de tu vida? ¿Por qué sentiste rechazo, desprecio o traición de parte de aquellos que se suponía debían amarte incondicionalmente? ¿Por qué, si tú solo buscabas paz, ellos te dieron guerra? ¿Y por qué Dios lo permitió? Y si te dijera que cuando Dios te separa de algunos familiares, no es para herirte, sino para protegerte, no es para castigarte, sino para limpiarte el camino. Y si te dijera que esa distancia, ese silencio, ese rechazo que viviste, no fue abandono, sino dirección divina. Y si te dijera que lo que hoy duele como pérdida, mañana lo entenderás como liberación, ¿seguirías cuestionando el proceso o empezarías a agradecerlo? Amado hermano, lo que estás a punto de descubrir en este video tiene el poder de romper cadenas de culpa, liberar tu alma de ataduras emocionales y ayudarte a entender por qué Dios, en su infinita sabiduría, no permitió que ciertas personas siguieran caminando contigo, aunque compartieran tu apellido. Vamos a hablar de verdades profundas, de decisiones celestiales que muchas veces nos duelen en la carne, pero nos salvan el alma. Vamos a desenterrar las raíces espirituales de esas separaciones que todavía hoy no comprendes. Y no será una palabra suave ni romántica. Será una verdad que confronta, que sana, que sacude y que edifica. Porque hay un principio espiritual que pocos conocen, pero que transforma la vida de quien lo comprende. Dios a veces te separa de quienes más amas, para unirte a lo que más necesitas, su propósito. En los próximos minutos, vamos a caminar juntos por pasajes bíblicos que revelan por qué Dios rompe vínculos familiares cuando estos se vuelven cadenas. Vamos a explorar historias donde el mismo Padre Celestial cortó relaciones para proteger el destino de sus siervos. Vamos a entrar en un territorio que no muchos se atreven a pisar, el dolor de ser alejado por Dios para ser preservado por Él. No todos entenderán esto, pero tú, que has llorado por un hermano que ya no te habla, por una madre que te juzga, por un tío que te traicionó, por una prima que te difamó, tú necesitas esta palabra. Porque cuando entiendes el porqué de Dios, el dolor deja de tener poder sobre tu corazón. Y lo que antes te hacía sentir indigno, ahora será tu testimonio de protección divina. Vamos a descubrir juntos ese secreto invisible que muy pocos predican, pero que ha estado operando en tu vida desde hace tiempo. Lo que vas a aprender hoy puede ser la clave para romper la tristeza que cargas, la culpa que arrastras o la confusión que te aleja de tu fe. Vamos a hablar de lo que nadie quiere decir, pero todos necesitamos escuchar, que a veces los lazos de sangre no son garantía de amor, y que el amor de Dios siempre va a prevalecer por encima de cualquier vínculo humano. Te pido que abras tu mente y tu espíritu. Este no será un video más, será una cita divina. Vamos a mirar el dolor con otros ojos. Vamos a resignificar tus heridas y a interpretar el silencio de Dios no como ausencia, sino como protección. Porque Él sí te ve. Él sí te conoce. Y si alguien se fue, es porque Dios dijo, hasta aquí. Antes de comenzar con el estudio, quiero que escribas en los comentarios esta frase como compromiso con tu fe y con este mensaje celestial que Dios preparó para ti hoy. Hoy decido aceptar la separación que Dios permitió para proteger mi propósito. Tu comentario no es solo una frase, es un acto de fe. Estás sellando con tus palabras lo que el cielo está revelando. Además, te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás empujando este mensaje a más personas que, como tú, necesitan entender por qué ciertos vínculos se rompieron. No estás solo en este proceso. Tu clic puede ser el canal por el que otro corazón también sane.
Hazlo con fe. Y si ya lo hiciste, te felicito. Porque tú sí estás tomando tu proceso espiritual en serio. Estás participando, estás presente, estás buscando, y el que busca, encuentra. Darle me gusta no es vanidad, es responsabilidad. Es decir, esta palabra tiene valor y merece llegar a otros. Muchos hermanos en la fe usan estos videos como alimento espiritual. Hay personas que no tienen una iglesia cercana, ni alguien que les predique con amor y verdad. Este canal, para muchos, es un refugio. Por eso es tan importante que todos participemos. Comenta, comparte y únete a esta comunidad que Dios está formando. Recuerda también que la penúltima enseñanza que vamos a compartir hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición específica en tu vida. No te retires antes. Dios puede hablarte justo al final, cuando menos lo esperas. Ahora sí, amado hermano, respira profundo. Abre tu corazón. Porque lo que viene no es casualidad, es revelación. Vamos a comenzar con el estudio. 1. La separación de Abraham y Lot. Dios no siempre rompe relaciones por juicio. A veces, las interrumpe por destino. Esta verdad se revela de forma poderosa en la historia de Abraham y su sobrino Lot. Ambos compartían sangre, historia y prosperidad. Sin embargo, Dios tenía un llamado que era solo para uno de ellos. Aunque caminaron juntos durante un tiempo, llegó un punto en el que el mismo Abraham reconoció que ya no podían continuar unidos. ¿Y por qué? Porque su crecimiento, sus riquezas, sus siervos y hasta sus visiones estaban empezando a chocar. Lo que antes los unía, ahora los separaba. Cuando Abraham le dijo a Lot: «No haya contienda entre nosotros. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha». No estaba siendo frío, estaba siendo obediente. Estaba entendiendo que no todas las relaciones familiares son permanentes y que incluso los vínculos más estrechos pueden convertirse en estorbo cuando el propósito de Dios toma prioridad. A veces, amado hermano, nosotros intentamos forzar lo que Dios ya soltó. Luchamos por sostener relaciones que Dios ya decidió interrumpir. Nos aferramos a personas que ya no forman parte del próximo capítulo, solo porque llevan nuestro apellido. Pero lo que ocurrió después es clave. Fue solo después de la separación que Dios le habló a Abraham con claridad. «Alza tus ojos, a ti te daré esta tierra». ¿Notas el orden? Primero la separación, luego la revelación. Y esto se repite en muchas vidas. Mientras estamos rodeados de ciertas personas, no podemos ver. No porque seamos ciegos, sino porque estamos distraídos. Dios necesitaba sacar a Lot del escenario para poder mostrarle a Abraham el mapa de su destino. Quizás tú te preguntas por qué ese primo se alejó, por qué esa hermana dejó de hablarte, por qué esa tía que antes te cuidaba ahora te da la espalda. Pero, ¿y si esa distancia fue el precio que tuviste que pagar para ver con claridad? ¿Y si ese abandono fue la forma en que Dios despejó el terreno para entregarte una promesa? El corazón humano se apega, pero Dios trabaja con propósitos, no con apegos. Nos duele aceptar que un familiar ya no cabe en nuestra vida, sobre todo si compartimos recuerdos, infancia, abrazos. Pero la verdad es que no todos los que comenzaron contigo están destinados a terminar contigo. Y cuando se trata del propósito de Dios, la sangre no es más fuerte que el llamado. Abraham entendió esto, y por eso no lloró la distancia, la abrazó. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por tener paz tras una separación? Como si tuviéramos que sufrir para demostrar amor. Pero hay separaciones que son sanas, necesarias, divinas. Hay silencios que son protección. Hay distancias que son dirección. Y aunque tu corazón quiera aferrarse,
El cielo está diciendo: suelta, porque tengo algo más grande para ti. Abraham no maldijo a Lot, no lo persiguió, no lo criticó. Simplemente le dio el espacio que el destino requería. No todas las rupturas deben ser guerras. A veces, la mayor madurez espiritual consiste en decir: te amo, pero no podemos caminar más juntos. Porque hay llamados que florecen mejor en soledad que en compañía equivocada. Y no olvidemos algo poderoso. Lot eligió con la vista. Se fue hacia las llanuras verdes de Sodoma. Parecía la mejor decisión, pero fue una trampa. Abraham, en cambio, esperó la palabra de Dios. No eligió por conveniencia, sino por obediencia. Y ahí está la diferencia entre quien sigue el corazón y quien sigue al espíritu. Puede que tú no entiendas por qué Dios permitió que esa relación familiar muriera, pero cuando mires atrás dentro de unos años, verás que esa distancia fue el inicio de tu tierra prometida. Porque Dios no divide para dañar, Dios separa para bendecir. Y si aún llevas culpa, suéltala. Si aún lloras, sana. Si aún te preguntas por qué, escucha esto: porque era necesario. Nadie llega a su destino cargando con todo el pasado. A veces, Dios te libera de personas para que avances más ligero. No fue castigo, fue entrenamiento. No fue abandono, fue estrategia divina. No fue egoísmo, fue discernimiento. Abraham no se convirtió en padre de multitudes hasta que soltó a quien no debía seguir. ¿Y tú? ¿A quién sigues arrastrando por miedo a estar solo? Recuerda que después que Lot se fue, Abraham levantó altares. Su conexión con Dios se fortaleció, porque donde hay obediencia, siempre habrá revelación. No temas quedarte solo un tiempo. A veces, esa soledad es el desierto previo a tu bendición. Y no estás realmente solo. Estás con Dios, y eso basta. Cuando Dios permite una separación, especialmente de alguien cercano como un familiar, no es un acto sin propósito. Es el principio de una transformación interna. Muchos de nosotros seguimos preguntándonos: ¿por qué me alejé de mi hermana si éramos tan unidos? ¿Por qué mi madre dejó de apoyarme en lo espiritual? ¿Por qué mi familia se convirtió en una carga en vez de un refugio? Pero esas preguntas, aunque válidas desde el dolor humano, muchas veces encuentran su respuesta en el diseño espiritual que no vemos a simple vista. Dios conoce el corazón. Él ve lo que tú no puedes ver. Él escudriña intenciones, pensamientos, raíces ocultas. Y cuando un corazón se contamina de envidia, de juicio, de rechazo hacia ti, aunque te amen a su manera, Dios puede decidir proteger tu llamado separándote. No porque no los ames, sino porque no pueden caminar al mismo ritmo de tu fe. Porque mientras tú creces en lo espiritual, ellos quizás se estancan en lo terrenal. Y entonces el Espíritu dice: no más, y corta, y duele. Pero después, sana. Este tipo de separación es una cirugía del alma. Al principio no se entiende, se sangra por dentro. Pero luego uno mira atrás y se da cuenta de que fue ahí donde comenzó el cambio verdadero. Porque hay ambientes que ya no alimentan tu espíritu. Hay conversaciones que ya no edifican. Hay mesas familiares donde ya no puedes sentarte sin sentir que tu fe está siendo juzgada. Y no es que seas mejor que ellos, es que estás en otro nivel de tu proceso espiritual. Y ese nivel requiere discernimiento, requiere silencio, requiere soledad con Dios. Y si aún lo dudas, observa lo que ocurrió con Lot después de separarse de Abraham. Lot se fue hacia una tierra que parecía fructífera, pero terminó viviendo en Sodoma, una ciudad perversa, contaminada por el pecado. Su decisión lo llevó al borde de la destrucción. Tanto así que tuvo que ser rescatado por ángeles, y su esposa, por mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal. El mismo Lot, que caminaba con un hombre de promesa,
terminó atrapado en un lugar de juicio. ¿Ves la diferencia? Abraham se quedó con Dios, aunque sin familia. Lot se quedó con familia, pero perdió dirección. Hay personas que prefieren estar rodeadas, aunque no estén guiadas. Pero tú, amado hermano, has sido llamado a caminar por fe, no por compañía. No se trata de cuántos están contigo, sino de quién está contigo. Y si Dios está contigo, aunque todos se alejen, no estás solo. Pero atención, esta separación también requiere obediencia emocional. Porque lo más difícil no es soltar físicamente, es soltar emocionalmente. Es dejar de mendigar atención. Es dejar de explicar tu fe a quienes no quieren entenderla. Es dejar de buscar aprobación en quienes solo te critican. Dios no quiere que vivas con un pie en el pasado y otro en el llamado. Te está diciendo hoy, si yo te separé, no vuelvas. No regreses a lo que ya no nutre. No busques calor en el mismo fuego que te quemó. Abraham no fue perfecto, pero fue obediente. No cuestionó a Dios. No buscó a Lot de nuevo. No le reclamó por haberse ido. Simplemente caminó. Y mientras caminaba, Dios le hablaba. Cada paso era una señal. Cada altar era una confirmación. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tiempo tratando de arreglar lo que Dios ya decidió cerrar? ¿Cuántas veces hemos retrasado nuestro crecimiento espiritual por miedo a decepcionar a la familia? Pero Dios hoy te dice, no se trata de decepcionarlos, se trata de obedecerme. Porque cuando obedeces a Dios, incluso si tu familia no lo entiende, el cielo se alinea a tu favor. Él honra a quienes lo honran, y tu fidelidad será vista por generaciones. A veces, separarte es el mayor acto de amor que puedes hacer por tu familia, porque solo alejándote podrás orar con libertad, crecer sin juicio, avanzar sin ataduras. Recuerda que no estás llamado a complacer, sino a obedecer. Y aunque el amor por la familia es sagrado, nunca debe estar por encima del amor por Dios. Si hay una relación que te impide avanzar espiritualmente, no es amor, es manipulación emocional disfrazada. Y Dios no te creó para vivir atado, te creó para caminar en libertad. Así como Abraham, tú también tienes una tierra prometida, pero no llegarás cargando a Lot. No avanzarás si sigues atado a lo que ya no es parte del plan. Suelta, perdona, ora por ellos, pero no regreses, porque el mismo Dios que te llamó es fiel para sostenerte, y si Él permitió la distancia, también te dará la fuerza para mantenerla. Aunque duela, aunque llores, aunque sientas nostalgia, tu obediencia traerá recompensa. Y no lo olvides. Después que Lot se fue, Dios habló. Quizás hoy estás en ese momento. Lot ya se fue. El silencio duele, pero es tiempo de escuchar, porque cuando todo se apaga, la voz de Dios se enciende. Y esa voz será tu guía en esta nueva etapa. Cuando comprendemos que Dios separa a quienes ama por amor, comenzamos a mirar nuestra historia con otros ojos. Empezamos a discernir que esa prima que se volvió fría, ese hermano que se alejó sin razón aparente, o ese padre que dejó de buscarte, no lo hicieron solamente por decisiones humanas. Hay momentos en los que la voluntad divina opera de forma silenciosa pero efectiva, porque el Padre Celestial no está interesado en mantenerte cómodo. Está interesado en llevarte a cumplir tu propósito eterno. La historia de Abraham y Lot es apenas un espejo inicial, pero si observamos toda la Escritura, descubriremos un patrón. Dios siempre limpia el camino antes de entregar la promesa. Y muchas veces, la limpieza no viene en forma de pecado, sino en forma de separación. Dios no saca al malo de tu vida solamente por su maldad. A veces lo hace porque tu destino no puede ser compartido con personas que no tienen la fe necesaria
para sostener lo que Él te va a dar. Mira a José, hijo de Jacob, un joven con sueños celestiales, con visiones divinas, con un corazón recto, y fue su propia sangre la que lo arrojó a un pozo. No fueron enemigos externos, fueron sus hermanos. ¿Por qué? Porque no soportaron su favor, su visión, su identidad. Ellos no vieron a José como un hermano, lo vieron como una amenaza. Y aunque esa traición fue producto de su envidia, fue también instrumento en las manos de Dios. Porque sin pozo no hay Egipto, sin traición no hay promoción, sin rechazo no hay trono. Y eso, amado hermano, nos debe sacudir el alma, porque a veces tú estás pidiéndole a Dios que te devuelva una relación rota, cuando en realidad esa ruptura fue el empujón que te lanzó hacia tu asignación. José no sería gobernador si no hubiera sido separado de sus hermanos, y no por castigo, sino por propósito, porque había una hambruna que venía, y alguien tenía que estar en posición para salvar a muchos. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo procesados por Dios para posiciones de impacto, pero todavía estamos amarrados emocionalmente a relaciones que ya no pertenecen al presente? A veces, el mayor acto de madurez espiritual no es orar por restauración, sino orar por aceptación. Aceptar que si alguien se fue, no se fue sin que Dios lo permitiera. Aceptar que si una puerta se cerró, no fue sin que el cielo lo decidiera. Aceptar que el dolor, aunque legítimo, no puede gobernar nuestras decisiones. José lloró cuando vio a sus hermanos años después, no porque les guardara rencor, sino porque los había soltado con amor. Su corazón estaba sano. Y es ahí donde nosotros debemos llegar, a un lugar donde podamos recordar el dolor sin amargura, donde podamos hablar de ellos sin resentimiento, donde podamos bendecirlos en la distancia sin desear que regresen a ocupar lo que ya no les pertenece. No todos los familiares que se alejaron de ti volverán, y eso está bien, porque no se trata de restaurar la historia, se trata de cumplir el propósito. Y cuando estás en el propósito, Dios te da una nueva familia en la fe, te rodea de hermanos espirituales, te planta en lugares donde sí te entienden, te afirma con palabras que sí te edifican, porque Él nunca te deja vacío. Si corta algo, es porque está preparando algo mejor, pero también es necesario sanar la identidad, porque cuando el rechazo viene de alguien que amas, el alma se confunde. Uno comienza a creer mentiras. Si me dejó es porque no valgo. Si me rechazó es porque no soy suficiente. Si no me habla es porque hice algo malo. Y esas mentiras se convierten en raíces de tristeza, culpa y parálisis emocional. Pero la verdad es que muchas veces no hiciste nada malo. Simplemente creciste. Simplemente cambiaste. Y ese crecimiento fue intolerable para corazones que no estaban listos para verte brillar. Por eso hoy el Señor te dice, no te culpes más. No vivas atado a lo que ya solté. No llores por quien no quiere compartir el fuego que puse en ti. Porque tú no estás llamado a encajar, estás llamado a destacar. Y a veces, destacar te cuesta ser incomprendido por los más cercanos. Pero no fuiste diseñado para agradar, sino para obedecer. Y la obediencia siempre trae fruto, aunque al principio traiga lágrimas. Recuerda que José, al final de su historia, dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la visión de alguien que entendió el proceso. Alguien que ya no necesita venganza ni justicia humana. Alguien que ha sido vindicado por el cielo. Y tú también llegarás a ese punto. Cuando mires atrás y digas, gracias, Señor, por haberme apartado. Porque si me hubieras dejado en medio de ellos, nunca habría descubierto
¿Quién realmente soy en ti? Este es el tiempo de levantarte con identidad renovada, no como víctima del rechazo familiar, sino como portador de un destino divino. No sigas buscando abrazos donde ya no hay espacio. No sigas rogando atención donde solo hay juicio. Aférrate a quien nunca te rechazará, tu Padre Celestial. Él nunca se fue, nunca te traicionó. Y si permitió que otros lo hicieran, fue porque Él sí ve el final desde el principio. Ahora que lo sabes, camina con la frente en alto. Lo que perdiste no se compara con lo que viene. La familia que se fue no se compara con la gloria que te espera. Porque cuando Dios permite que alguien te rechace, lo hace para posicionarte donde su gracia te alcance y su propósito te consuma. Y esa posición es donde te quiere ver, firme, libre y lleno de paz. Cuando Dios te separa de familiares que no te quieren, muchas veces lo hace porque conoce el tipo de palabras que sus labios pueden soltar contra tu llamado. No siempre es odio abierto. A veces es burla disfrazada de preocupación, comentarios que parecen inofensivos, pero que van debilitando tu fe. No te metas tanto en eso de Dios. ¿Y ahora te crees santo? Eso de la Biblia es una etapa. ¿No tienes nada mejor que hacer? Palabras así, dichas desde una figura familiar, tienen el poder de apagar una llama, y Dios, en su misericordia, no lo permite. Él prefiere incomodarte con la soledad antes que dejar que tu fuego espiritual se apague por las voces equivocadas. Tal vez has sentido la tentación de regresar, de buscar su aprobación, de intentar una vez más explicar lo que Dios está haciendo contigo. Pero escucha bien, amado hermano, no tienes que justificar tu obediencia a nadie. Si Dios te llamó, Él se encargará de validarte. Si Él te apartó, lo hizo con intención. La búsqueda de validación en corazones que ya decidieron no creer en ti es un desgaste inútil. Es como intentar sembrar en tierra seca. Por más que te esfuerces, no va a florecer. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Cuando comenzó su ministerio, regresó a Nazaret, su tierra. ¿Y qué encontró allí? Desconfianza, rechazo, incredulidad. ¿No es este el hijo del carpintero?, decían. No podían ver al Mesías porque solo veían al niño que conocieron. Su familiaridad bloqueó su fe. Y por eso dice la palabra que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Notas el patrón? La incredulidad familiar no solo te hiere, te limita. Por eso Jesús no insistió. No hizo campaña de explicación. No se quedó convenciendo. Se fue. Porque entendía algo que nosotros debemos aprender. No puedes florecer donde no eres bienvenido. No puedes manifestar el poder de Dios en un ambiente donde tu fe es ridiculizada. Y si el mismo Cristo fue rechazado por su gente, ¿quiénes somos nosotros para pensar que todos nos van a aceptar? A veces, el rechazo familiar no es el obstáculo, es la señal. Es Dios diciéndote, aquí no es, sal de ahí, yo tengo otros caminos para ti. Porque cuando te liberas de la necesidad de agradar a tu familia, entras en el espacio donde puedes agradar verdaderamente a Dios. Y ahí es donde se activa la unción, el poder, la libertad. Ya no oras para complacer a nadie, oras para conectarte con el cielo. Ya no sirves para ser visto, sirves porque entendiste que fuiste escogido. Esta separación también te obliga a madurar emocionalmente. Porque cuando ya no tienes el apoyo humano que esperabas, aprendes a depender solo de Dios. Cuando la mesa familiar se vuelve fría o vacía, descubres que hay un banquete espiritual, esperándote en la intimidad. Muchos hemos conocido el verdadero amor del Padre justo después del rechazo más doloroso de un ser querido. Porque cuando todos se van, Dios se queda. Cuando los demás cierran la puerta,
Él abre ventanas de cielo, y lo que parecía pérdida se convierte en ganancia espiritual. Pero no te equivoques. Esto no significa que debes vivir en rencor. Dios no quiere que odies a tu familia. Él quiere que los ames desde la distancia correcta. Que ores por ellos, que los bendigas, que los liberes emocionalmente. Porque cuando los sueltas de tu alma, te liberas tú. La falta de perdón es una prisión invisible. Y muchos creyentes no avanzan porque están atados al resentimiento. Dicen que han perdonado, pero en su corazón aún claman justicia, aún esperan una disculpa, aún quieren una reconciliación forzada. No. El verdadero perdón es cuando puedes seguir caminando aunque nunca te pidan perdón. Es cuando puedes verlos sin cargar el peso del pasado. Es cuando oras por su bienestar aunque nunca reconozcan tu proceso. Porque el perdón no es un regalo para ellos, es una medicina para ti. Y si Dios permitió esa herida, es porque también preparó el bálsamo. Él nunca te deja sangrando sin mostrarte dónde está la cura. Y aquí viene una de las revelaciones más profundas de este mensaje. Dios no solo te aparta de los que no te quieren, también te posiciona para que un día seas de bendición para ellos. Así como José alimentó a sus hermanos en Egipto, así también tú serás fuente de provisión espiritual, emocional o incluso física para aquellos que te rechazaron. No para humillarlos, sino para mostrarles el amor de Cristo a través de ti. Porque la separación de Dios no es odio, es estrategia. Y la distancia no es permanente, es pedagógica. Él está enseñándote a ser fuerte, a ser libre, a ser lleno, para que cuando llegue el momento puedas bendecir sin amargura, servir sin resentimiento y mirar atrás sin lágrimas. Serás como José, que lloró al ver a sus hermanos, pero no con dolor, sino con compasión, porque el corazón que sana no guarda cuentas, guarda testimonios. Y si hoy estás en ese proceso, si te sientes solo, si extrañas, si duele, quiero que recibas esta palabra con fe. No estás solo, estás en el lugar correcto, estás en la escuela del Espíritu. Dios te está formando, y cuando Él termina un proceso, nada ni nadie puede detener el fruto. La tristeza de hoy será la risa de mañana. El silencio de hoy será la voz profética del futuro. La herida de hoy será la plataforma del milagro. Así que camina, con pasos firmes, con la frente en alto. Ya no llores por lo que se fue. Da gracias por lo que viene. Porque si Dios te apartó, es porque algo grande está naciendo en tu vida. Y si no lo puedes ver aún, confía. Porque lo que el ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y tú, amado hermano, eres uno de ellos. Dios no está construyendo en ti solamente una vida, está construyendo un testimonio. Y todo testimonio fuerte está forjado en un proceso de fuego, en una historia con lágrimas, en un camino donde muchas veces tuviste que andar solo con Él. La separación de los que no te valoraron es parte de ese testimonio. Cada persona que se alejó, cada familiar que no creyó, cada voz que se calló cuando más la necesitabas, fue parte del plan. No para destruirte, sino para forjarte. No para hacerte sentir abandonado, sino para llevarte a depender únicamente del amor que no falla, el amor del Padre Celestial. Y este es el momento donde tienes que tomar una decisión interna. O sigues arrastrando el dolor de lo que te hicieron, o lo conviertes en parte del altar donde adorarás a Dios. Porque hay personas que viven con el corazón lleno de resentimiento y lo llevan como si fuera parte de su identidad. Yo soy así porque mi papá me rechazó. Yo no me abro porque mi tía me humilló. Yo no confío porque mi hermano me traicionó.
Pero tú no naciste para vivir atado a lo que te hicieron. Naciste para ser libre, para dar fruto, para sanar, para caminar con paz, aunque otros nunca reconozcan su error. Dios no necesita que tus familiares te pidan perdón para hacerte libre. Él necesita que tú entregues ese dolor en su altar, porque cuando tú lo sueltas, Él lo toma. Y cuando Él lo toma, lo transforma. Y lo que fue piedra de tropiezo se convierte en escalón de victoria. Lo que fue motivo de lágrimas se transforma en motivo de alabanza. El mismo Jesús lloró por Jerusalén, su pueblo, su familia espiritual, aquellos que no lo quisieron recibir. Pero no dejó de cumplir su propósito. No detuvo su cruz. No interrumpió su llamado. Porque su mirada estaba puesta más allá del rechazo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No puedes construir tu futuro mirando las ruinas del pasado. No puedes obedecer a Dios con una mano y aferrarte al rechazo con la otra. Suelta, agradece, avanza. Esa es la clave para vivir en la plenitud del propósito. Porque cuando tú decides perdonar y continuar, el cielo se abre sobre ti. Dios honra a los que sueltan con fe, a los que no viven esperando justicia, sino mostrando gracia. Y no se trata de volverte duro ni indiferente. No se trata de cerrar tu corazón para que nadie más te hiera. Al contrario, se trata de madurar espiritualmente al punto de entender que lo que otros no pudieron darte, Dios lo suple en abundancia. Que lo que tu familia no supo sembrar en ti, el Espíritu Santo lo derrama a diario. No necesitas que te reconozcan si ya fuiste aprobado por el cielo. No necesitas ser comprendido por todos si eres guiado por Dios. Cuando dejamos de esperar que otros nos valoren, comenzamos a experimentar el valor que realmente tenemos en Cristo. Y eso cambia todo. Dejas de llorar por lo que perdiste y empiezas a celebrar lo que Dios está construyendo. Y aunque aún duela, ya no paraliza. Aunque aún recuerdes, ya no te detiene. Porque la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier abrazo ausente. Y así como José fue promovido, así también tú serás elevado. Tal vez no a un palacio físico, pero sí a una dimensión de paz que el mundo no puede dar. A una seguridad interior que no depende de cuántos te aman, sino de cuán firme es tu relación con Dios. Él mismo dijo: aunque padre y madre te dejaran, con todo, Jehová te recogerá. Esa es tu garantía. Ese es tu refugio. Esa es tu verdad. Y si hoy te duele el alma por una separación familiar, quiero que sepas que estás en medio de un proceso sagrado. No es castigo, es formación, no es pérdida, es preparación. Estás siendo preparado para una misión más grande de lo que imaginas. Y aquellos que no pudieron caminar contigo en este tramo, simplemente no estaban listos para ver lo que Dios va a hacer contigo. No intentes convencerlos. No trates de arrastrarlos contigo. No le expliques a quien no quiere escuchar. Porque cuando llegue tu tiempo, Dios mismo hablará por ti. Las bendiciones hablarán. La paz que llevas hablará. El fruto de tu vida será testimonio. Y entonces, sin que digas una sola palabra, sabrán que Dios estuvo contigo todo el tiempo. Y recuerda algo más, amado hermano. Dios no solo te aleja de los que no te quieren, también te acerca a los que sí te van a amar con su amor. Él pone en tu camino hermanos espirituales, padres en la fe, compañeros del alma que no llevan tu sangre, pero sí comparten tu espíritu. Esa es tu verdadera familia, aquellos que caminan contigo hacia el propósito, que oran por ti sin juzgarte, que te edifican sin envidia, que te corrigen con amor. Por eso, abre los ojos. Tal vez has estado tan enfocado en quien se fue, que no has visto a quienes Dios ha traído.
Tal vez estás tan herido por lo que perdiste que no te has dado cuenta de lo que estás ganando. El cielo no te dejó vacío, solo hizo espacio para lo nuevo. Y lo nuevo viene con propósito, con paz, con promesa. Así que levanta tu cabeza. Hoy empieza una nueva etapa. Una etapa donde ya no caminas con lastre emocional, sino con libertad interior. Una etapa donde no pides permiso para obedecer, donde no escondes tu fe, donde no te achicas para encajar. Camina firme, habla con verdad, ama con libertad, porque lo que viene será mejor que lo que se fue. Y si hoy estás llorando por una separación, que esa lágrima se convierta en semilla, porque donde siembras obediencia, Dios cosecha gloria. Y lo que el enemigo quiso usar para destruirte, el Señor lo está usando para empujarte. Afírmate en esa verdad, porque la bendición que viene después de la separación es mayor que cualquier dolor que puedas haber sentido. Te lo prometo. Y más importante aún, te lo promete Dios. El silencio de ciertas personas no siempre es señal de paz. Muchas veces, ese silencio es un abismo cargado de juicio no expresado, de rechazo pasivo, de indiferencia disfrazada de respeto. Y cuando ese silencio viene de alguien cercano, de un hermano, de una madre, de un primo que estuvo en tu infancia, duele el doble, porque el alma esperaba comprensión y encontró distancia, esperaba apoyo y recibió silencio. Pero no cualquier silencio, uno que pesa, que incomoda, que insinúa. No te apruebo, pero tampoco lo diré. Dios conoce ese dolor y también sabe que ese tipo de ambiente puede enterrar un llamado, puede apagar una unción que apenas comienza. Por eso, cuando el Señor ve que tu entorno familiar no está dispuesto a celebrar lo que Él está haciendo en ti, muchas veces permite que esa desconexión aumente. No por crueldad, sino por prevención. Porque tú eres terreno fértil, pero si te rodeas de voces que no siembran fe, sino duda, ese terreno empieza a secarse lentamente. Es allí donde muchos pierden su fuego espiritual, por intentar mantenerse cerca de quienes no les creen. Pero tú no fuiste llamado a convencer a nadie. Fuiste llamado a caminar en obediencia. Y cuando decides obedecer, aunque eso implique separarte, el cielo mismo se encarga de honrar tu decisión, porque tu crecimiento espiritual es más importante para Dios que la comodidad de tus relaciones humanas. Y aquí viene otra verdad profunda, amado hermano. La unción necesita espacio para desarrollarse, necesita libertad, necesita intimidad. No puede crecer en ambientes cargados de juicio, de celos o de desconfianza. Si lo que Dios depositó en ti está siendo constantemente cuestionado por tu familia, llegará un punto donde tendrás que elegir. ¿Quién es más importante, Dios o tu reputación ante ellos? ¿Tu propósito o tu imagen? ¿La obediencia o la aceptación? Jesús lo dijo sin rodeos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es una frase para alejarte de tu familia, es una declaración para recordarte que el llamado espiritual siempre requiere prioridad. No puedes cumplir el propósito de Dios mientras vives intentando agradar a todos. Algunos no te van a entender, otros te van a rechazar y otros simplemente van a desaparecer. Y eso está bien, porque si su presencia va a limitar tu fe, es mejor su distancia. Muchos creyentes viven frustrados porque quieren que toda su familia esté en el mismo nivel espiritual. Pero eso es imposible. Cada corazón tiene su proceso. Algunos aceptarán tu transformación, otros se resistirán. Y otros te atacarán sin que tú les hayas hecho nada. No por lo que haces, sino por lo que representas. Porque tu luz expone sus tinieblas, porque tu fe incomoda su tibieza, porque tu determinación evidencia su apatía,
y en vez de inspirarse, te rechazan. Pero ese rechazo, si tú lo entregas a Dios, se convierte en impulso, se convierte en fuego, se convierte en evidencia de que estás en el camino correcto. Porque cuando el enemigo no puede detenerte con pecado, intentará frenarte con relaciones. Cuando no puede atraparte con tentaciones, te lanzará vínculos emocionales para estancarte. Y tú, como hijo de Dios, necesitas discernimiento para decir: esto me duele, pero no me detiene. Esta separación me parte el alma, pero no me roba la fe. Y cuando tomas esa postura, cuando entiendes que la voluntad de Dios es más importante que la cercanía emocional de quienes no te valoran, entonces el cielo se abre. Porque Dios no bendice la mediocridad. Él bendice la decisión. Y cada vez que tú eliges su camino por encima del camino cómodo, Él desata sobre ti nuevas dimensiones de revelación, de autoridad y de propósito. No hay avance sin ruptura. No hay gloria sin fuego. Y muchas veces ese fuego viene disfrazado de rechazo familiar. Pero es allí donde tu carácter se forma. Es allí donde tu corazón se limpia. Es allí donde tu intimidad con Dios se vuelve profunda, real, sólida. Porque ya no oras para agradar a nadie. Oras para sobrevivir, para resistir, para no rendirte. Y esa oración es la que Dios responde con más fuerza. Mira a David. Fue ungido en medio de sus hermanos, pero no fue aceptado por ellos. Ni siquiera fue considerado por su padre cuando Samuel vino a buscar al rey. Lo dejaron fuera, cuidando ovejas, como si no tuviera valor. Pero, ¿a quién escogió Dios? Al ignorado, al apartado, al que nadie mencionó. Porque así trabaja el cielo. Escoge lo que el mundo desprecia para avergonzar a los sabios. Y tú, amado hermano, has sido escogido por Dios, aunque tu familia no lo vea. No necesitas que te reconozcan. Necesitas mantenerte fiel. Porque el reconocimiento del cielo siempre será más poderoso que la aceptación de los hombres. Y si hoy estás caminando en soledad, si sientes que los tuyos no te entienden, si el rechazo te pesa, míralo como una señal. Dios te está preparando. Está limpiando tu entorno. Está desarraigando lo que no puede crecer contigo. Y eso, aunque duele, es protección. Así que no mendigues amor donde solo hay juicio. No insistas en pertenecer donde ya no hay espacio para tu fe. No quieras ser entendido por quienes solo buscan argumentos para apagar tu voz. Avanza, con convicción, con integridad, con identidad. Porque lo que Dios va a hacer contigo no depende de cuántos te apoyen, sino de cuánto tú creas. Y si tú crees, aunque te hayan dejado solo, Él estará contigo hasta el fin. Porque su presencia llena cualquier ausencia. Su amor repara cualquier herida. Su voz vale más que 1000 silencios humanos. Y ahora que sabes esto, respira profundo. Perdona. Libera. Deja de mirar atrás. Porque lo mejor de tu historia aún no ha comenzado. Dios no te está quitando personas. Te está despejando el camino. Porque lo que viene es grande y necesitas espacio para recibirlo. Amado hermano, lo que necesitas comprender ahora es que cuando Dios empieza a levantarte, no todos podrán celebrarlo, incluso dentro de tu propia casa. Hay un principio espiritual que muchas veces evitamos reconocer por el dolor que conlleva, pero es necesario para avanzar. Los enemigos más difíciles de discernir no siempre están fuera. A veces están sentados contigo en la misma mesa. Y no porque sean malas personas, sino porque sus corazones no están alineados con lo que Dios quiere hacer contigo. Eso no significa que debas vivir con desconfianza ni con temor. Significa que necesitas discernimiento. Porque cuando Dios comienza a posicionarte, Él también empieza a filtrar relaciones,
Él quita voces que antes eran influencia, para que tú aprendas a escuchar la suya con más claridad. Es como cuando el agricultor poda un árbol. No lo hace para matarlo, lo hace para que dé más fruto. Así también Dios está podando tu entorno, tus emociones, tus expectativas y sí, a veces también tus vínculos familiares. Muchos de nosotros seguimos atados a relaciones que ya no son funcionales. Seguimos buscando palabras de afirmación de personas que solo tienen comentarios hirientes. Seguimos llamando familia a quienes en el espíritu ya no caminan con nosotros. Pero cuando Dios permite una separación, es porque está a punto de entregarte algo sagrado. Y lo sagrado no se comparte con cualquiera. Hay bendiciones que solo se revelan en la soledad, en el silencio, en la obediencia radical. Piensa por un momento en Elías. Aquel profeta fue apartado, escondido junto al arroyo de Querit, alimentado por cuervos, solo, sin compañía, sin familia. Pero fue allí donde Dios lo preparó, lo sostuvo y lo fortaleció. La preparación más intensa ocurre en los lugares más incómodos. Y si ahora mismo estás en una temporada donde la familia se ha alejado, donde las llamadas se han detenido, donde los abrazos han escaseado, no veas eso como un castigo, míralo como un Kerit, un lugar donde el cielo te alimenta y te transforma. Muchos creyentes fracasan en su propósito no porque no aman a Dios, sino porque no están dispuestos a pagar el precio de la separación. Prefieren permanecer en ambientes familiares tóxicos antes que caminar en el desierto con Dios. Pero lo que no saben es que ese desierto es donde se activa la gloria. Ese desierto es donde se apaga el ruido y se activa la voz. Ese desierto es donde te haces fuerte, íntegro, estable. No temas quedarte solo. No temas no ser invitado, no ser buscado, no ser reconocido. A veces, la gente se aleja no porque tú hayas cambiado, sino porque ya no pueden manipularte, porque ya no les das la razón, porque ya no te dejas controlar emocionalmente, porque tu crecimiento espiritual los confronta. Y cuando una vida comienza a reflejar la luz de Cristo, es inevitable que quienes viven en sombra se incomoden. Pero no es tu responsabilidad cargar con la incomodidad de otros. Es tu responsabilidad mantenerte fiel. Porque si ellos se alejan por lo que Dios está haciendo en ti, no te están rechazando a ti. Están rechazando lo que tú representas. Y tú representas al reino, representas la luz, representas el cambio. Y eso molesta. No todos quieren ver que tú, el más débil de la familia, ahora eres fuerte. Que tú, el que menos tenían en cuenta, ahora eres guía. Que tú, el que ellos pensaban que no valía, ahora portas una autoridad espiritual que ni ellos comprenden. Y eso duele. Porque uno quisiera que la familia celebre, que apoye, que bendiga, pero muchas veces no será así. Y Dios lo permite para que aprendas a depender de Él y solo de Él. Para que tu identidad no esté anclada a los halagos de la sangre, sino a las promesas del Espíritu. Porque en el reino de los cielos, la sangre que verdaderamente nos une es la de Cristo. Hay familias espirituales que te abrazarán más que tu propia sangre. Hay hermanos en la fe que llorarán contigo cuando nadie más se acerque. Hay personas que ni siquiera conocías y que ahora serán tu sostén, tu apoyo, tu compañía. Dios es justo, y si te quita algo, es porque ya tiene preparado lo que realmente necesitas. Él nunca deja vacíos eternos, solo hace espacio para lo eterno. Así que deja de mirar a quien no está. Mira a quien sí está. Mira al Padre. Mira al Consolador. Mira al Cristo que también fue rechazado, que también fue negado por uno de los suyos, que también fue traicionado por alguien de su círculo íntimo. Él sabe lo que es ese dolor, pero no se detuvo, siguió amando,
siguió sanando, siguió obedeciendo, y tú harás lo mismo. Hoy Dios te está llamando a dejar de arrastrar memorias que te quitan paz, a dejar de lamentarte por relaciones que ya murieron, a dejar de esperar que te reconozcan los que solo te usaron. Él quiere que entiendas que tu valor no está en cuántas personas te aman, sino en cuánto te ama Él. Y si Él decidió apartarte de esos vínculos, es porque estás siendo santificado para una obra mayor. Afirma tus pasos, amado hermano. Dios está contigo, y eso es suficiente. Aunque todos te dejen, Él no lo hará. Aunque no haya mensajes en tu celular, hay un mensaje constante en tu espíritu. Tú eres mío. Yo te elegí. Yo te guardo. Yo te voy a usar. Créelo. Vívelo. Proclámalo. Lo que está por venir en tu vida será tan glorioso que un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por haberme separado, porque si no me hubieras quitado a ellos, nunca habría descubierto lo que realmente me esperabas dar, y ese día llegará. Pero para que llegue, debes cerrar el ciclo, no con amargura, sino con gratitud, no con odio, sino con perdón, no con rencor, sino con paz, porque Dios ya escribió tu historia, y en ella no falta nada, ni sobra nadie, solo lo justo, solo lo necesario, solo lo que te lleva al propósito. Camina, suelta, descansa y no mires atrás. Dios ya comenzó la obra y la terminará. 4. Jesús y la espada entre familias. Jesús no fue indiferente al conflicto familiar. Al contrario, habló de él con una claridad que incomoda. En Mateo 10:34-36, pronunció una declaración que muchas veces evitamos predicar, pero que es crucial para entender lo que hoy estás viviendo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Estas palabras no fueron una provocación al odio, sino una advertencia espiritual. Cuando la luz entra en una casa, inevitablemente confronta las tinieblas que se esconden en las habitaciones. Y eso, amado hermano, genera división. Jesús no hablaba de una espada literal, sino de una corte espiritual. De una línea divisoria que se traza cuando alguien en una familia decide caminar con Dios de forma radical, mientras el resto sigue atrapado en costumbres, tradiciones o tibieza espiritual. Esa línea no es visible, pero se siente. Se siente en la incomodidad durante las conversaciones, en las miradas juzgadoras, en el silencio incómodo cuando hablas de tu fe. Y muchas veces, esa espada no es impuesta por ti, sino que es el resultado inevitable de tu obediencia. Aceptar a Cristo no solo trae vida, trae combate, y no con el mundo externo, sino muchas veces dentro del mismo techo. Porque cuando tú decides vivir con principios celestiales, tu vida comienza a ser una denuncia silenciosa contra las vidas que aún están en desorden. Y aunque no digas nada, tu forma de vivir, de orar, de hablar, se convierte en una declaración de guerra para los corazones no redimidos. No se trata de que tú quieras pelear. Se trata de que tu fuego espiritual incomoda al que vive en frialdad. Y es ahí donde empieza el conflicto. Y Jesús lo sabía. Por eso dijo que vendría espada. Porque el reino de los cielos no es neutral. Siempre marca una diferencia. Siempre confronta. Siempre separa. No por falta de amor, sino por exceso de luz. Y tú lo has sentido. ¿Has sentido cómo ciertos familiares comenzaron a alejarse desde que tomaste en serio tu vida espiritual? ¿Cómo ya no te incluyen? ¿Cómo te ven fanático, radical, raro? Pero eso no es nuevo. Es parte del costo de seguir al Maestro. Y aunque duela, es necesario. Porque no puedes caminar con Dios y al mismo tiempo arrastrar a quienes no quieren moverse. Tarde o temprano, el camino se divide. Jesús mismo lo vivió.
Sus propios hermanos no creían en él. Lo minimizaron, dudaron. Solo después de su resurrección comenzaron a reconocer quién era, porque a veces la unción no se reconoce hasta que se manifiesta el poder. Y tú también estás en ese proceso. Hoy, muchos no entienden lo que llevas por dentro, pero llegará el día en que verán lo que Dios hizo contigo, y entonces sabrán que no estabas loco. Estabas siendo formado. Esta espada de la que Jesús habló no destruye, purifica. Corta con las falsas lealtades, con los apegos tóxicos, con las dependencias emocionales. Corta con el miedo a perder aprobación, con el deseo de encajar, con la necesidad de agradar a todos. Porque el verdadero seguidor de Cristo debe aprender a vivir solo con su voz como dirección. Y eso implica muchas veces tener que caminar con lágrimas por fuera y convicción por dentro. No es fácil. Nadie dijo que lo sería, pero es glorioso, porque cuando eliges a Dios por encima de todo, Él te recompensa con una paz que no depende del entorno. Una paz que te sostiene, que te abraza, que te afirma. Y aunque no haya reconciliación inmediata con tu familia, hay comunión profunda con el cielo. Y eso vale más que cualquier cena compartida con hipocresía. La espada también corta con los ciclos repetitivos, con las herencias emocionales que no puedes seguir cargando. Hay cadenas generacionales que Dios está rompiendo contigo. Tú eres el eslabón que se rompe, el hijo que decidió obedecer, la hija que no se conformó, el hermano que eligió caminar en santidad. Y por eso eres atacado, pero también por eso serás recompensado. Tú estás pagando un precio que las generaciones pasadas no pagaron, y es por eso que ellos no lo entienden, porque nunca lo vivieron, porque su relación con Dios era superficial o inexistente. Pero tú fuiste llamado a más, y ese llamado te separa, te aparta, te aísla por momentos, pero también te posiciona, porque Dios no permite una separación sin antes preparar una elevación. Cada vez que eliges el altar en vez del chisme familiar, estás subiendo un peldaño. Cada vez que eliges el silencio en vez del conflicto, estás mostrando madurez. Cada vez que eliges perdonar sin esperar disculpas, estás pareciéndote más a Cristo, porque Él también fue herido por los suyos, y aún así decidió amar. No con un amor ingenuo, sino con un amor que pone límites, que se aparta cuando es necesario, que no se deja contaminar por la toxicidad del entorno. Tú no estás siendo arrogante por alejarte de quienes no te valoran. Estás siendo sabio. No estás siendo rebelde por marcar distancia. Estás siendo obediente, porque no puedes permitir que la manipulación familiar robe lo que Dios depositó en ti. Hay palabras que ya no puedes escuchar. Hay ambientes a los que ya no puedes regresar. No porque seas mejor, sino porque fuiste sanado. Y volver sería volver a envenenarte. La espada de Cristo no solo corta, también define. Define quién eres. Define con quién caminas. Define a quién sirves. Y tú, amado hermano, has decidido servir al Rey. Aunque eso signifique renunciar a ciertos abrazos. Aunque eso implique recibir menos llamadas. Aunque eso te deje fuera de reuniones, de grupos, de afectos. Porque tú no vives por la aceptación de ellos, vives por la aprobación de aquel que te llamó. Y ese llamado es santo, es irrevocable, es eterno. No está sujeto a las opiniones de nadie, ni siquiera a las de tu sangre. Dios te apartó, te limpió, te selló, y ahora te está afirmando, no como parte de un clan familiar, sino como hijo del reino. Y en ese reino, la espada que corta también es la espada que libera. Te libera de las cadenas invisibles que te ataban a expectativas humanas. Te libera de la necesidad de ser entendido. Te libera de la culpa por avanzar. Camina en esa libertad.
Camina con honra, camina con perdón, camina con el corazón limpio, pero camina, porque lo que Dios está construyendo contigo no puede ser detenido por el rechazo de quienes aún no ven lo que el cielo ya confirmó. Y tú, amado hermano, no necesitas otra prueba, solo necesitas seguir. El poder de la espada de Cristo no solo corta relaciones humanas para proteger el propósito, también abre camino donde no lo había. No es una espada para destruir personas, es una espada que separa lo santo de lo común, lo divino de lo mundano, lo eterno de lo temporal. Cuando Jesús habló de traer espada, no estaba declarando guerra contra tu familia, estaba anunciando el precio de seguirle. Y aunque esa espada duela, siempre será una herramienta de libertad. Dios no quiere que vivas atado emocionalmente a un pasado que Él ya cerró. Por eso, cuando esa espada espiritual entra a tu vida, empieza a operar como un bisturí invisible. Corta relaciones que alimentaban la dependencia. Corta ambientes que saboteaban tu crecimiento. Corta argumentos que justificaban tu estancamiento. Y lo hace con precisión. Aunque al principio no lo entiendas, con el tiempo verás que cada corte fue necesario para sanar una herida que tú no sabías que estaba infectada. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que su verdad no solo guía, también penetra. Y cuando esa verdad entra en ti, no puedes seguir viviendo de la misma forma. Te das cuenta de que ciertas conversaciones ya no tienen sentido, que ciertos lugares ya no te nutren, que ciertas personas, aunque las ames, ya no suman a tu propósito. Y aunque eso te ponga en una posición incómoda, es el lugar exacto donde Dios puede hacer algo nuevo contigo. Amado hermano, muchos no logran avanzar porque siguen enredados en conflictos familiares no resueltos. Viven con el alma amarrada a palabras que les dijeron, a decepciones que vivieron, a heridas que aún supuran. Pero Dios no quiere que sigas viviendo desde el trauma. Él quiere que vivas desde la revelación, desde el entendimiento profundo de que su mano no te abandona cuando otros lo hacen, que su propósito no se detiene porque alguien te cerró la puerta, que su llamado no se anula porque tu familia no te aprueba. A veces, la soledad es el lenguaje que Dios usa para enseñarte a confiar únicamente en Él. Y esa lección es la que te posicionará para sostener lo que viene. No puedes cargar una unción pesada si aún estás buscando validación en quienes te menosprecian. No puedes predicar con autoridad si aún estás herido por el desprecio. No puedes caminar con firmeza si aún esperas que te inviten a una mesa donde ya no perteneces. Suelta, respira, agradece, porque lo que parecía un rechazo fue un redireccionamiento. Y eso es parte del proceso de ser discípulo. Jesús dijo, «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Mateo 10:38. La cruz no es solo sufrimiento. La cruz es renuncia. Es morir a la necesidad de agradar. Es soltar lo que no encaja con tu destino. Es cargar con decisiones que duelen pero te santifican. Y cada vez que eliges obedecer, aunque eso te cueste relaciones, ¿estás cargando tu cruz? Y cuando cargas tu cruz, el cielo te observa, te respalda y te honra. ¿Sabes por qué es tan difícil soltar ciertos vínculos familiares? Porque llevas años creyendo que sin ellos no puedes ser feliz. Porque desde niño asociaste afecto con aprobación. Porque te enseñaron que la familia es sagrada, sin enseñarte que el llamado de Dios lo es aún más. Pero hoy, el Espíritu Santo está renovando tu mente. Te está enseñando que tu identidad no depende de cuántos te abrazan, sino de a quién sirves. Y tú sirves al Rey de Reyes.
al que nunca falla, al que nunca miente, al que nunca te rechaza. La espada de Jesús no destruye familias, las purifica, las limpia, las realinea. Y muchas veces eso implica una temporada de separación, de silencio, de distancia. No para siempre, pero sí el tiempo necesario para que cada quien enfrente su proceso, para que cada corazón decida por sí mismo si quiere seguir la luz o quedarse en sombra. Porque el amor de Dios no obliga, pero tampoco se detiene por nadie. Y tú, amado hermano, has elegido caminar con ese amor, aunque eso implique caminar solo por un tramo. Y te aseguro algo, ese tramo solitario está lleno de gloria. Está lleno de encuentros divinos, está lleno de milagros personales. Porque en el lugar donde otros ya no te acompañan, Dios se manifiesta con mayor claridad. Él se convierte en tu Padre, en tu hermano, en tu amigo, y te llena de lo que nunca recibiste en tu entorno humano. Te enseña a vivir desde el espíritu, no desde el vacío emocional. Te equipa con identidad firme, con autoridad, con paz. Y cuando ese proceso termine, no regresarás a tu familia como una víctima herida. Volverás, si es voluntad de Dios, como un instrumento de sanidad. Como José, que no buscó venganza, sino restauración. Como David, que lloró la muerte de Saúl a pesar de haber sido perseguido. Como Jesús, que aún en la cruz oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la madurez que Dios está formando en ti. Una madurez que no vive con resentimiento, que no necesita explicación, que no exige disculpas. Una madurez que sabe que hay cosas que solo el cielo puede reparar y que mientras llega ese día, tú seguirás caminando. Así que aférrate a esta verdad. La espada que hoy te separa de algunos, mañana será la misma que te conectará con tu propósito. Porque todo lo que Dios corta, lo corta con un propósito eterno. Y tú estás justo donde Él quiere que estés, firme, despierto y listo para lo que viene. No te detengas, no mires atrás. La obra ya comenzó, y nadie podrá detener lo que Dios ha determinado sobre ti. Cuando la espada de Cristo actúa en nuestra vida, no solo define y separa, también revela el tipo de fe que llevamos dentro. No es una fe de apariencia, ni de domingos, ni de costumbre familiar. Es una fe que arde, que permanece firme cuando todos los vínculos humanos se quiebran, cuando los afectos se enfrían, cuando el amor que esperábamos de los nuestros no llega. Y es ahí, justo ahí, donde Dios nos lleva al núcleo de nuestra identidad. No eres hijo de una tradición, eres hijo del reino. Lo que has experimentado, amado hermano, no es un accidente emocional. Es una intervención divina. Es la cirugía que Dios hace en lo más profundo del alma para preparar tu corazón para una asignación mayor. Porque solo los que han sido heridos profundamente por quienes más amaban pueden entender el peso de la compasión. Solo quien ha sido abandonado sabe lo que es necesitar que Dios lo abrace en silencio. Solo quien ha caminado por valles oscuros sin compañía familiar puede comprender lo que significa depender absolutamente del cielo. Y ahí es donde Dios te quiere, en una dependencia radical. No de personas, no de aceptación, no de elogios, sino de su presencia. Porque el corazón que ya no busca ser aprobado por el hombre es el corazón que puede ser lleno del Espíritu Santo sin obstáculos. Ese corazón quebrantado, procesado, separado, es el que se convierte en un altar viviente, uno que no depende del ruido del mundo para mantenerse encendido, sino que arde en secreto, que brilla sin espectáculo, que permanece aunque le den la espalda. Quizás este proceso te ha hecho sentir el raro de tu familia, el que está demasiado metido en la iglesia, el que
ya no es el mismo, el que se volvió muy espiritual. Te miran con ojos extraños, te hablan con tono burlón. A veces ni siquiera te invitan a las reuniones. Y todo eso duele, porque uno no deja de amar a su sangre. Pero Dios te está diciendo, no estás siendo excluido, estás siendo preservado. No es rechazo, es cobertura. No es olvido, es protección. Porque hay conversaciones donde tu nombre no debe sonar. Hay ambientes donde tu espíritu no debe entrar. Hay espacios donde tu fe se contamina. Por eso, en lugar de reclamar a Dios por las ausencias, empieza a agradecer por los espacios vacíos. Porque cada espacio que un familiar dejó libre en tu corazón, Dios lo está llenando con revelación, con carácter, con propósito. Él está reconstruyendo tu vida desde la verdad, no desde la expectativa, desde la plenitud, no desde la necesidad, porque ya no necesitas que ellos crean en ti, ya tú crees en lo que Dios dijo. Y eso basta. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió estar con nosotros todos los días. Y si hoy ese camino se ha vuelto solitario, angosto, frío en lo humano, recuerda que el Maestro va caminando a tu lado. Él entiende cada lágrima, cada suspiro, cada decepción, porque Él mismo fue el hombre de dolores, experimentado en quebranto. Fue incomprendido por su gente, despreciado por los suyos, rechazado por los más cercanos, y aún así no cambió su mensaje, no diluyó su llamado, no bajó la intensidad de su obediencia para agradar. Y tú estás llamado a lo mismo, a no negociar tu proceso, a no disfrazar tu fe para encajar, a no suavizar la verdad para que te aplaudan. Dios no te levantó para ser popular en tu familia, te levantó para ser luz, y la luz no siempre es cómoda. La luz expone, la luz divide, la luz incomoda, pero también la luz guía. Y aunque ahora no lo vean, llegará el día en que muchos de ellos te buscarán, no para criticarte, sino para pedirte que ores por ellos, que les hables de ese Dios al que tú te aferraste cuando todos te soltaron. Y ese día llegará, no con orgullo ni venganza, sino con misericordia. Porque mientras la espada de Cristo corta, el amor de Cristo cubre. No eres llamado a vivir resentido, eres llamado a vivir en paz, aún con quienes no te entienden, a ser ejemplo de amor, aún con quienes te rechazaron, a bendecir, aún a quienes hablaron mal de ti, porque tú no vives desde la herida, vives desde la esperanza, y esa esperanza no te defrauda. Entonces, ¿qué debes hacer mientras esperas ese día? Camina, ora, adora, perdona, y sigue sembrando con tu testimonio, porque cada paso firme que das, cada decisión que tomas para mantenerte limpio, cada palabra que eliges no decir, está construyendo un legado. Y aunque hoy nadie lo reconozca, Dios lo está escribiendo en su libro, porque tu fidelidad en la soledad vale más que 1000 aplausos en la compañía equivocada. No mires atrás, no intentes arreglar lo que Dios ya cerró, no revuelvas heridas que Él ya sanó. Si te apartó, fue por amor. Si te silenció, fue para hablarte. Si te dejó solo, fue para llenarte. Y si te duele, adora. Porque hay un nivel de gloria que solo se activa en medio del quebranto. Y tú, amado hermano, ya estás dentro de ese lugar. Mantente ahí, con fe, con gratitud, con los ojos puestos en el cielo. Porque lo que viene después de la separación será gloria como nunca antes la has vivido. Amado hermano, hay una verdad espiritual que debemos asumir con madurez. La separación que Dios permite hoy es la plataforma de restauración que Él planea mañana. Pero esa restauración no siempre es relacional. A veces no se trata de volver a abrazar a quienes se alejaron, sino de abrazar la paz que llega
cuando ya no dependes de su aprobación para sentirte completo. Es allí donde el Señor nos lleva, a un punto de convicción tal que ya no necesitamos mirar atrás para validar lo que estamos haciendo con Él. El apóstol Pablo vivió una transformación tan radical que su círculo entero cambió. Su identidad, su misión y su entorno ya no eran los mismos. Y aunque tenía hermanos de sangre, nunca vemos que buscara ser aprobado por ellos. Su vida estaba anclada a una verdad mayor. Fui llamado para agradar a Dios, no a los hombres. Y tú también estás siendo llamado a ese tipo de determinación. Muchas veces, el mayor obstáculo no está en el entorno que te rechaza, sino en el diálogo interno que sostiene ese rechazo. Frases como, debería haber hecho más, quizás si hubiera sido más paciente, si hubiera actuado diferente, ellos aún estarían cerca. Se convierten en cadenas mentales. Pero déjame decirte algo con claridad espiritual. Tú hiciste lo que pudiste, y lo que Dios permite es justo lo que necesitas. Lo demás, Él lo usará a su debido tiempo, para gloria suya y testimonio tuyo. En ocasiones, queremos resultados inmediatos. Queremos que el mismo día que obedecemos, todo se restaure. Pero Dios trabaja en procesos, y parte de ese proceso es tu sanidad interior. Antes de restaurar relaciones, Dios restaura identidades. Y mientras tú sigas atado a la necesidad de reconciliarte con quien te hirió, no podrás abrazar completamente lo que Dios está tratando de depositar en ti. Muchos de tus familiares aún no pueden ver quién eres ahora, porque siguen relacionándose con la versión antigua de ti. Siguen viendo al niño herido, al joven inestable, al adulto que cometió errores. Pero tú ya no estás ahí. Dios ya te transformó. Ya pasaste por el fuego. Ya caminaste por valles que ellos ni imaginan. Y esa transformación no necesita su firma para ser válida. La firma ya está en el cielo. Dios mismo te ha sellado como suyo. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios permite el rechazo como herramienta de empuje. Moisés fue rechazado por su propio pueblo cuando trató de defender a uno de ellos. Terminó huyendo al desierto, solo, exiliado, apartado. Y fue en ese exilio donde Dios lo encontró en una zarza. Porque lo que para el hombre fue rechazo, para Dios fue preparación, y en tu caso no es diferente. El dolor de hoy, el silencio de hoy, la distancia de hoy, están preparando tu espíritu para cosas que otros no están capacitados para recibir. Hay unción sobre ti, hay dirección, hay crecimiento, y si Dios tiene que vaciar tu mesa para llenarte el corazón, Él lo hará. Porque tú no fuiste creado para sobrevivir relaciones humanas. Fuiste creado para caminar en plenitud con Cristo. Amado hermano, tal vez el Espíritu Santo te ha estado susurrando hace tiempo. Deja de mirar hacia atrás. Pero tú sigues anclado a los recuerdos, a los momentos donde las cosas aún estaban bien. Sin embargo, lo que tú llamabas paz, en realidad era acomodamiento. Una zona cómoda donde tu fe no crecía, donde tu oración no tenía lágrimas, donde tu dependencia de Dios no era total. Y por eso, Dios te sacó, te separó, permitió la ruptura, y ahora estás aquí, más fuerte, más consciente, más maduro. Tal vez aún sangras en secreto, pero tu espíritu ya no está igual. Has aprendido a confiar en Dios más que en los hombres. Has aprendido a orar sin depender de quién te escucha. Has aprendido a seguir adelante aunque nadie te aplauda. Y eso, amado hermano, es señal de crecimiento espiritual. Tú no necesitas un círculo de afecto para estar estable. Necesitas una comunión constante con el Espíritu Santo. Y eso ya lo tienes. Porque lo estás buscando. Estás profundizando. Estás creciendo.
y aunque ellos no lo entiendan, tú lo estás viviendo. Ya no necesitas contarle a nadie lo que haces con Dios. Él ya lo ve. Y lo que Él ve en lo secreto, lo recompensará en público. En este proceso, tu oración cambiará. Dejarás de pedir que regresen y empezarás a pedir que se salven. Dejarás de buscar afecto y empezarás a interceder por redención. Porque lo que Dios ha hecho contigo no es solo para ti. Es para que un día tú seas puente para los que se quedaron atrás. No por ego, sino por compasión. Porque Dios transforma nuestras heridas en llaves que abren cárceles ajenas. Y llegará el momento. No lo fuerces, no lo fabriques, solo permanece. Permanece en su presencia, permanece en su palabra, permanece en tu llamado, permanece en obediencia. Y cuando sea el tiempo, Dios mismo se encargará de que aquellos que no te valoraron vean lo que Él ha hecho en ti. Pero para ese entonces ya no necesitarás su validación, solo tendrás gratitud. Y eso, amado hermano, es libertad. Así que no te detengas. No negocies tu avance por ningún abrazo ausente. No pongas pausa a tu crecimiento por ningún juicio familiar. Lo que Dios comenzó, Él lo perfeccionará. Y tú no estás caminando solo, estás caminando con propósito, aunque duela, aunque no te comprendan, aunque no te acompañen, porque el cielo está contigo, y el cielo nunca falla. 6. La restauración silenciosa de Dios. Amado hermano, después de la separación, del rechazo, del proceso, llega un momento en el que Dios comienza a obrar en lo invisible, y aunque tú no lo notes a simple vista, Él está restaurando tu vida en silencio, sin hacer ruido, sin que te des cuenta, sin anunciarlo con señales externas, pero trabajando profundamente en tu interior. Porque cuando el alma ha sido herida por los más cercanos, por los que se suponía debían protegerte y sostenerte, Dios no se apresura. Él reconstruye con ternura. Y esa reconstrucción es sagrada. No comienza con las relaciones rotas, comienza contigo, con tu espíritu, con tu identidad, con la forma en la que te miras frente al espejo. Porque muchos creyentes, aunque han perdonado, aún viven con grietas internas. Aún sienten que algo en ellos quedó dañado, incompleto, apagado. Pero hoy quiero que escuches esta verdad espiritual. Dios no deja heridas abiertas. Él las cierra con propósito. Cada marca, cada cicatriz, cada pérdida que sufriste, está siendo usada para formar algo nuevo, algo firme, algo eterno en ti. La restauración de Dios no siempre implica reconciliación con los que se alejaron. Muchas veces, la verdadera restauración consiste en que ya no necesitas que regresen para estar en paz. Tu corazón ha sido alineado con el cielo. Tu confianza ha sido reposicionada. Tu dependencia ha cambiado de lugar. Antes esperabas un mensaje, una visita, una disculpa. Ahora esperas su voz. Y eso, amado hermano, es evidencia de sanidad profunda. Uno de los errores más comunes en los creyentes es pensar que perdonar significa regresar. Pero no siempre es así. A veces, perdonar significa liberarte. Significa bendecir sin compartir mesa. Significa orar por ellos sin volver a ponerte en el mismo lugar donde fuiste herido. Porque la restauración de Dios respeta tus límites emocionales. Él no te sana para que regreses a ambientes tóxicos. Te sana para que avances con sabiduría. Y en ese avance, el Señor empieza a abrir puertas nuevas. Comienza a atraer personas que te edifican, relaciones que te suman, conexiones divinas que antes no tenías. Y lo hace sin que tú lo busques. Porque su restauración es integral. Él no solo sana el corazón, también reorganiza tu entorno. Te rodea de gente que habla tu lenguaje espiritual, que no te juzga,
que no te compara con tu pasado, sino que celebra tu proceso. Esa es una de las señales más hermosas de que Dios está contigo. Te rodea de la familia espiritual que necesitas, pero para llegar ahí, tu corazón tuvo que pasar por fuego, y tú lo sabes. Tuviste noches donde no entendías nada, donde lloraste sin saber por qué, donde deseabas volver atrás, aunque sabías que ya no podías, y aún así, seguiste, aunque herido, aunque incomprendido, aunque solo. Y ese paso, ese pequeño paso que diste cuando todo parecía roto, fue lo que activó el respaldo del cielo. Porque Dios no está buscando creyentes fuertes, está buscando creyentes decididos. Personas que aún con el alma partida dicen, Señor, no entiendo, pero aquí estoy. Y tú fuiste uno de esos. Tú elegiste quedarte, servir, orar, creer, aunque nadie más lo hiciera contigo. Y por eso, el cielo tiene anotado tu nombre, no como víctima, sino como testigo de su fidelidad. Ahora viene una etapa diferente, una etapa donde ya no miras atrás con dolor, sino con gratitud, donde cada herida se convierte en testimonio, donde cada traición se convierte en plataforma, donde cada lágrima es recogida como semilla, y en ese terreno seco que parecía sin fruto, Dios está comenzando a hacer brotar algo nuevo. Lo verás en tu carácter, en tu discernimiento, en tu paz. Ya no eres el mismo. Y eso no es solo fruto del tiempo, es fruto del trato de Dios contigo. Hay una palabra en Joel 2:25 que dice, «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está restituyendo no solo lo que perdiste, sino lo que nunca te dieron. Está llenando vacíos que vienen desde tu infancia. Está devolviéndote la alegría que ni sabías que habías perdido. Está restaurando tu imagen interior. Ya no te ves como el rechazado, como el incomprendido, como el solitario. Te ves como el amado de Dios, el escogido, el llamado, el separado para su gloria. Y desde esa restauración interna, comenzarás a ver restauración externa. Dios empezará a usarte para sanar a otros. Tu testimonio será lámpara para quienes aún caminan en oscuridad familiar. Porque muchos están pasando por lo que tú pasaste, pero aún no tienen lenguaje para describirlo. Y tú serás esa voz, esa guía, ese faro que les diga, duele, pero se puede. Se siente vacío, pero Dios llena. Se siente injusto, pero el propósito lo redime todo. Y cuando ese día llegue, no hablarás desde la herida, hablarás desde la sanidad, con autoridad, con compasión, con sabiduría. Porque no todos pueden guiar a otros en procesos tan profundos. Solo aquellos que han vivido el silencio, la separación, la incomprensión, y aún así permanecieron fieles. Dios te ha estado formando en secreto para una misión que aún no comprendes del todo. Pero el tiempo de manifestación se acerca. Y esta restauración que hoy vives es la última etapa antes del envío. Él no te ha olvidado, te ha estado equipando, así que levanta la mirada. Ya no hay culpa, ya no hay peso, ya no hay necesidad de regresar a buscar lo que se perdió, porque todo lo que necesitas está delante de ti, no detrás. Y lo que viene no solo traerá alegría a tu alma, traerá honra del cielo sobre tu vida. Porque Dios honra a quienes deciden permanecer cuando todo en lo natural los invita a rendirse. Y tú, amado hermano, fuiste uno de esos valientes. Prepárate. Lo que viene es restauración con propósito, silenciosa pero poderosa, invisible pero transformadora. Porque cuando Dios restaura, no solo devuelve, también multiplica. La restauración que Dios está obrando en tu vida
no necesita testigos humanos para ser verdadera. Muchas veces anhelamos que quienes nos rechazaron reconozcan el cambio, se acerquen, pidan perdón o siquiera digan, veo lo que Dios ha hecho en ti. Pero esa necesidad, por más natural que sea, no siempre será satisfecha. Y ahí es donde Dios prueba la profundidad de tu sanidad, cuando ya no dependes de que te reconozcan para sentirte restaurado. Hay una etapa del proceso donde el Señor comienza a afirmarte en el silencio, donde ya no necesitas explicarle a nadie qué estás viviendo, porque tu alma empieza a estar en reposo. Ya no te desgastas intentando probar que has cambiado. Ya no esperas que los que se fueron regresen a validar tu crecimiento. Simplemente caminas. Y mientras caminas, Dios te va cubriendo. Porque la restauración verdadera no se grita, se vive. Muchos creyentes viven atrapados entre dos mundos, uno donde quieren avanzar y otro donde siguen esperando reconciliarse con todos los que dejaron heridas abiertas. Pero la verdadera libertad está en avanzar incluso si esas puertas nunca se vuelven a abrir. Dios no necesita que el pasado se repita para darte un futuro lleno de paz. Lo que Él tiene preparado no depende de quien te dañó, sino de lo que tú permitas que Él haga contigo ahora. Tal vez algunos familiares aún te siguen viendo con desprecio, o simplemente fingen que no existes. Pero eso no puede detenerte más, porque Dios no te dio identidad para que alguien más la valide. Te la dio para que la creas, la abraces y camines con ella. Tú eres hijo. Tú eres amado. Tú estás marcado por un propósito que no cambia según el juicio ajeno. Y mientras el Señor te restaura, también te prepara para una dimensión superior, el ministerio de la compasión. Porque después de la espada, después del fuego, después de la separación, viene la etapa donde tú puedes levantar a otros, no desde la teoría, sino desde la experiencia. No desde el conocimiento, sino desde las cicatrices. Dios no te está preparando solo para tener paz. Te está formando para ser canal de sanidad para otros que están rotos. Hay multitudes de creyentes que siguen atados a la amargura, al rechazo, a la culpa familiar. Y tú serás una voz para ellos, porque ya pasaste por allí. Porque sabes lo que se siente orar con el corazón desgarrado. Porque sabes lo que es levantar las manos cuando nadie te acompañó. Porque sabes lo que es que te juzguen por buscar a Dios con pasión. Y por eso tu palabra tendrá peso. Porque no será un discurso, será un testimonio. Porque hablarás desde la compasión, no desde la superioridad. Porque tu sanidad no será un trofeo, será una puerta para otros. Y esa es una de las mayores formas de restauración que el cielo puede entregar. Convertir tu historia en medicina para alguien más. Mira cómo trabaja el Espíritu Santo. Mientras tú sanas, Él ya está conectando las personas que recibirán a través de ti. Mientras tú te fortaleces, Él está preparando los corazones que escucharán tu historia. Mientras tú decides perdonar, Él ya está posicionando tus palabras para que lleguen a los que aún no han podido soltar. Porque así como tú necesitaste una voz en medio de tu proceso, ahora tú serás esa voz. Y lo serás con autoridad, con humildad, con claridad. No para impresionar, sino para edificar. No para ganar seguidores, sino para levantar discípulos. Porque la gente no necesita grandes predicadores, necesita corazones sanos que hablen con verdad. Y tú estás siendo formado para eso. Por eso, aunque aún duela por momentos, no mires tu herida como una maldición. Mírala como la marca de una asignación. Porque esa herida, ya cerrada por el bálsamo del Espíritu, será tu mayor herramienta de conexión. Será el puente que te hará creíble. Será la evidencia de que Dios no solo perdona pecados,
sino que también restaura corazones rotos. Y si en algún momento vuelves a cruzarte con aquellos que te hirieron, no tendrás miedo, porque no habrá resentimiento en ti, solo honra, solo paz, solo sabiduría, no porque ellos cambiaron, sino porque tú cambiaste. Ya no estás esperando nada de ellos, porque todo lo que necesitabas ya lo recibiste del cielo. Esa es la cúspide del proceso, cuando ya no cargas expectativas, sino propósito, cuando ya no reaccionas con dolor, sino con compasión, cuando ya no caminas con cautela, sino con convicción. Y esa es la meta a la que Dios te está llevando. Un lugar donde tu espíritu es más fuerte que tus emociones, donde tu carácter ha sido probado, donde tu obediencia ya no depende de lo que recibes, sino de lo que entiendes. Porque entiendes que fuiste separado, herido, quebrado, sanado y ahora levantado. No para lucirte, sino para servir. No para que te vean, sino para que Cristo sea visto a través de ti. No para ser aplaudido, sino para ser útil en el reino. Y en ese lugar, la restauración no termina. Se convierte en un estilo de vida, porque ahora sabes que no necesitas que todo esté bien para tener paz, que no necesitas que todos te amen para sentirte completo, que no necesitas reconciliaciones superficiales para estar en orden. Estás en paz con Dios, estás en paz contigo, y eso basta. Por eso, amado hermano, sigue caminando. Aún hay más, aún hay niveles de gloria que no has pisado. Aún hay palabras que saldrán de tu boca que tú mismo no esperabas. Aún hay frutos que germinarán de tus lágrimas. Aún hay hijos espirituales que te están esperando. Porque tu proceso no fue en vano, fue necesario. Y aunque quizás no tengas una familia perfecta en lo humano, ahora tienes una familia eterna en el espíritu. Hermanos de fe, padres espirituales, compañeros de guerra, gente que no te ama por tu apellido, sino por tu esencia, que no te sigue por interés, sino por propósito compartido, que no te exige que actúes, sino que te acompañan tal como eres. Dios lo ha hecho, Dios lo sigue haciendo, y Dios lo completará, porque su restauración es perfecta. Y tú eres prueba viva de que Él nunca abandona a los que ama. Aunque los hombres se alejen, Dios siempre se acerca. Aunque te silencien, Él siempre habla. Aunque te olviden, Él siempre recuerda. Y hoy, Él te dice: bien, siervo fiel, no te detuviste, no te rendiste, seguiste. Ahora, prepárate, porque lo que viene no es recuperación, es recompensa. Amado hermano, cuando llegamos al tramo final de un proceso de restauración como este, lo que empieza a emerger no es solo sanidad, sino autoridad espiritual. Una autoridad que no nace de los títulos, ni de cuántas veces te han invitado a predicar, ni de cuánto tiempo llevas en la fe. Nace de lo que viviste en silencio, de las batallas que enfrentaste cuando nadie te aplaudía, de las decisiones que tomaste cuando estabas solo con Dios. Ahí fue donde naciste de nuevo. Y lo que nace de esa soledad santa no se puede imitar, porque lleva en su esencia el aroma de lo celestial, lleva la fragancia de haber sido quebrantado por Dios y levantado por su mano. Es una identidad que ya no se debate, que ya no se defiende, que ya no necesita explicarse, solo fluye. Y es en esa fluidez donde la verdadera restauración se consolida. Dios no solo te está devolviendo paz, te está dando madurez emocional y estabilidad espiritual. Antes, un comentario te hería, una crítica te apagaba, una mirada de desprecio te desubicaba. Pero ahora, después de todo lo que viviste, has aprendido a sostenerte con una sola palabra que venga del cielo. Porque descubriste que cuando todo falla, una promesa de Dios basta para mantenerte de pie. Y desde esa posición
Te conviertes en una roca para otros, sin buscarlo, sin anunciarlo, sin siquiera planearlo. Tu sola presencia empieza a traer calma donde hay tormenta. Tu forma de hablar comienza a cargar sabiduría donde antes solo había argumento. Tus ojos ya no miran desde el dolor, sino desde la revelación. Porque la restauración auténtica cambia tu perspectiva. Ahora entiendes por qué te rechazaron. No fue personal, fue espiritual. No fue que no te querían, es que no podían sostener la versión de ti que Dios estaba revelando. No es que fuiste demasiado intenso, es que ellos estaban demasiado distraídos. No es que hiciste algo mal, es que hiciste lo correcto. Y lo correcto, en entornos equivocados, siempre será mal interpretado. Pero ya no necesitas que lo entiendan, porque tú sí lo entendiste. Y eso basta. Ya no necesitas que te pidan perdón, porque tu alma ya soltó el juicio. Ya no necesitas que te aplaudan, porque aprendiste a adorar incluso cuando nadie te acompaña. Y esa es la cumbre del proceso, cuando tu dependencia ha cambiado de dimensión. Ya no dependes de lo que antes definía tu valor. Ahora dependes de Dios, y solo de Él. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 61:7. En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble porción, y en lugar de afrenta, gritarán de gozo por su herencia. Eso es lo que está sobre ti ahora. Ya no estás cubierto de vergüenza, sino de propósito. Ya no estás marcado por la afrenta del rechazo, sino por el gozo de una herencia que no puedes perder. Una herencia de identidad, de madurez, de sabiduría, de gracia. Una herencia que no depende de lo que otros te den, sino de lo que Dios ya estableció en lo eterno. Y tal vez no lo veas aún con tus ojos. Tal vez aún hay vacíos, distancias, puertas que no se han abierto. Pero en el mundo espiritual, todo ya ha comenzado. La restauración está en marcha. Las promesas están activas. Las palabras que Dios te dio están vivas. Y el mismo Espíritu Santo que te sostuvo en el valle, te está empujando hacia la cumbre. Ahora es tiempo de avanzar sin miedo, de hablar con autoridad, de caminar sin cargar los escombros de relaciones rotas, no por orgullo, sino por obediencia, porque ya entendiste que tu alma no puede habitar donde no hay fe, que tu fuego no puede vivir donde no hay aceite, que tu destino no puede depender de quienes nunca lo comprendieron. Y si algún día se restauran esos vínculos, si Dios lo permite, no será desde la necesidad, sino desde la plenitud. No será porque tú bajaste tu nivel, sino porque ellos decidieron subir. Porque la restauración verdadera no se trata de volver al punto donde todo comenzó, sino de caminar juntos hacia donde Dios siempre quiso llevarnos. Hasta entonces, sigue firme, sigue limpio, sigue obediente, porque hay un viento del Espíritu que ya se está levantando sobre ti. Un viento que te está posicionando para lo que viene, ya no como el quebrado que necesita sanar, sino como el restaurado que fue enviado. Porque ya no estás en proceso, estás en comisión. Ya no estás sobreviviendo, estás avanzando con un diseño celestial que no puede ser detenido. Y desde hoy, esa restauración se vuelve visible en tu caminar, en tu hablar, en tu carácter. Porque lo que el cielo hace en secreto, tarde o temprano, se manifiesta en lo público. No para exhibirte, sino para que otros sepan que el Dios que restaura también envía, que el Dios que separa también levanta, que el Dios que permite dolor también llena de propósito. Así que levanta tu rostro. Lo peor ya pasó. Lo más difícil ya fue enfrentado. Ahora viene la etapa de caminar con confianza, con la frente en alto, sin temor, sin dudas, con la certeza de que todo lo que viviste fue necesario para llegar hasta aquí.
Porque si no te hubieran rechazado, no habrías buscado al Padre con tanto fervor. Si no te hubieran despreciado, no habrías entendido el valor de su abrazo. Si no hubieras llorado, no habrías aprendido a interceder. Y por eso hoy puedes decir con convicción: gracias, Señor, por haberme separado, para luego restaurarme. Porque en esa separación descubriste tu verdadera identidad, y en esta restauración estás descubriendo tu verdadero propósito. Y eso, amado hermano, no tiene precio. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, quiero que entiendas algo que solo el Espíritu Santo puede revelar en lo profundo de tu ser. Tú no eres el mismo que comenzó este viaje. Algo dentro de ti ha cambiado. No es un cambio superficial, ni emocional, ni momentáneo. Es una transformación silenciosa, profunda, inquebrantable. Has sido moldeado, separado, quebrado y finalmente restaurado. Ahora puedes mirar hacia atrás y ver con otros ojos todo lo que pasaste. Ya no lo ves como castigo, sino como preparación. Ya no lo llamas pérdida, sino proceso. Ya no vives herido por quienes se fueron, porque ahora entiendes que Dios usó esa partida para abrir el camino hacia tu propósito. Y esa revelación te hace libre, libre del rencor, libre del dolor, libre de la necesidad de ser aceptado por quienes no supieron ver tu valor. La separación te dolió, pero fue necesaria. El rechazo te quebró, pero también te posicionó. La incomprensión te silenció, pero ahora tu voz tiene más poder que nunca, porque no hablas desde la herida, hablas desde la redención. No vives recordando lo que te hicieron, vives proclamando lo que Dios hizo contigo. Y es por eso que este video ha sido más que un contenido, ha sido una cita divina. Un encuentro con la verdad que quizás no sabías cómo nombrar, pero que tu alma necesitaba escuchar. No estás solo. Nunca lo estuviste. Aunque los hombres fallaron, Dios permaneció. Aunque tu familia se alejó, el cielo se acercó. Y ahora, con lágrimas limpias y corazón renovado, puedes afirmar con certeza: el Señor ha sido fiel. Quiero invitarte ahora a que sellen este momento. Si de verdad llegaste hasta aquí, quiero que lo demuestres en los comentarios, dejando esta frase poderosa que será como una declaración pública de tu victoria interior. Llegué hasta el final porque Dios me restauró cuando todos me dejaron. Sí, escríbelo ahora mismo. Hazlo no solo por mí, sino por ti. Porque cada palabra que escribes en obediencia se convierte en testimonio. Esa frase no es solo un cierre, es una marca espiritual que estás dejando como evidencia de que esta palabra tocó lo más profundo de tu vida. Y no lo guardes solo para ti. Comparte este video con 3 personas, pero no con cualquiera. Compártelo con aquel familiar que sabes que aún vive herido, con ese amigo que ha sido rechazado por su fe, o con alguien que vino a tu mente mientras escuchabas esta palabra. No subestimes el poder de ese gesto. Podrías estar enviando justo el mensaje que otra alma estaba pidiéndole a Dios. Y si el Señor usó este mensaje para hablarte a ti, también puede usarlo para sanar a otros a través de ti. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No te lo digo como una obligación, sino como una oportunidad. En un mundo donde cada día se consumen miles de contenidos vacíos, ser parte de un canal que edifica tu espíritu no es un lujo, es una necesidad. Porque necesitamos más palabras que sanen, que confronten, que levanten. Y si este mensaje fue un alimento para tu alma, imagina lo que vendrá después si permaneces conectado. Y quiero que pienses en esto. Suscribirte a un canal como este es como cavar un pozo en medio del desierto. Tal vez hoy no tienes sed, pero llegará el día en que necesitarás beber otra vez. Y cuando eso pase, este canal será tu pozo.
tu fuente, tu refugio. No esperes a estar seco para buscar agua. Guarda este espacio como parte de tu vida espiritual. Y ahora, antes de que termine este video, no te vayas corriendo. No salgas deprisa. Quédate unos minutos en silencio. Permite que esta música de fondo no sea solo un cierre, sino un altar. Quédate ahí, quieto, sin distracciones, con los ojos cerrados si puedes, y dedícale unas palabras de gratitud al Señor. No por lo que te dio, sino por lo que quitó. No por los que llegaron, sino por los que se fueron. No por lo que entendiste, sino por lo que hoy por fin soltaste. Dile con todo tu corazón: gracias, Señor, porque me separaste para sanarme. Gracias porque tu propósito es mayor que mi dolor. Y deja que esa alabanza suba, que esa adoración sencilla toque el corazón de Dios. Porque cuando el Padre encuentra hijos que adoran en medio del proceso, Él no solo responde, Él se manifiesta. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.